indagar cuál haya sido la razón histórica de la primacía que el mundo griego en su totalidad asume en la especulación política, lo mismo que en otros campos del pensamiento, es algo que con toda evidencia queda fuera de las tareas inmediatas de quien estudia la historia de las ideas. Sin embargo, se debe admitir que se trata de un problema de la mayor importancia, tanto más cuanto que hoy se multiplican las acusaciones de eurocentrismo en contra de nuestra cultura. 27 Es verdad que no toda ella está libre de pecados por el estilo y que precisamente por esto es necesaria una gran cautela para poder coto a ciertos defectos. Pero el verdadero problema no es reivindicar al Oriente, confiriendo a los textos y a los exponentes particulares de la antigua cultura oriental un valor que, casi seguramente no tienen, sino que más bien se trata de meditar, de acuerdo con criterios íntegramente históricos, sobre la notoria idea de Hegel de que el espíritu europeo ha transcurrido su juventud en Grecia. Se peca de eurocentrismo cuando, como hacía el mismo Hegel, se considera que entre los griegos nos sentimos de inmediato en nuestra patria, pues estamos en el territorio del espíritu, como si semejante terreno no se pudiera encontrar en otras partes. Por lo demás, Hegel paga su desatención respecto de circunstancias eminentemente histórico-naturales de la primacía griega, cuando vuelve a aquel mundo de la finitud de la peor ralea que es el determinismo geográfico. Y así, escribe que en cuanto el espíritu hace su entrada en la existencia, entra en el mundo de la finitud y, con ello, en general, en el mundo de la naturalidad, 30 y se limita entonces a consideraciones que ofenderían a cualquier modesto cultor de geopolítica, escribiendo, para no citar más que un ejemplo, que así, en general, es la zona templada la que debe fungir como escenario del espectáculo de la historia del mundo. Para fortuna suya, Hegel no vivió lo bastante como para verse obligado a registrar las desmentidas clamorosas de los desarrollos norteamericano y ruso. Pero si esos son lastres de los que la cultura debe liberarse, ello no significa que se tengan que buscar los orígenes del pensamiento sistemático en donde no existen. Pues es un hecho que quien busque un pensamiento especulativo en los documentos de los antiguos, tendrá que aceptar que en las fuentes escritas muy poco merece el nombre de pensamiento en sentido estricto. El interés del estudioso del pensamiento político se dirige hacia Grecia precisamente porque en Grecia se descubre una formidable excepción, y aquí, de modo más radical que en otros lados, vemos desenvolverse un doble y concomitante proceso. Primero, la superación del llamado pensamiento mitopoético bajo la forma de un pensamiento sistemático, y después, la elaboración de formas políticas que se abren a un determinado grado de participación colectiva. Ambos procesos pueden ser resumidos en el hecho de que los griegos son el primer conglomerado humano en el que madura la primera distinción entre hombre y naturaleza. Tal distinción es práctica y teórica al mismo tiempo y se manifiesta, por un lado, como discriminación real de por lo menos una porción de la humanidad asociada respecto del mundo natural, y, por otro lado, como una distinción en el pensamiento entre sujeto y objeto. Se trata de dos condiciones que exigen el término de una condición meramente pasiva del individuo, por lo menos dentro de un determinado grupo social, y su transformación, por así decir, de pertenencia orgánica a miembro de la comunidad, actor de un intercambio ideal y práctico con la naturaleza, en cuyo intercambio él figura no solo como ente receptor, sino además como ente productivo. Del inmenso mundo de los esclavos no surgió pensamiento alguno, mientras que del restringido ámbito de los hombres libres de Atenas nos ha venido un patrimonio inmenso de civilización. Sin embargo, es evidente que no bastaba ser esclavo y que se necesitaba además que la comunidad de los libres actuara como una verdadera comunidad en la que los particulares participaran de algún modo en la determinación de las decisiones. Si la existencia de la esclavitud, en Grecia y en otras partes, libra a una clase de hombres de las fatigas materiales, en Grecia, a diferencia de otras partes, esta mera disposición para ejercicio de las actividades espirituales se encarnó en posibilidades concretas de acción individual. Un primer grado de auténtica libertad se conquista cuando la comunidad de los libres se redime del despotismo patriarcal que domina la historia de los imperios orientales. Solo entonces madura aquella distinción real entre los individuos, división del trabajo, que está en la base de la confrontación y valoración de las opiniones individuales y, en definitiva, en la búsqueda de un metro para estimarlas. Al mismo tiempo, el pensamiento humano se libera de las representaciones míticas y pasa a las interpretaciones causales y sistemáticas, y en el plano de las instituciones comienza una real y verdadera contienda política que alinea a los hombres de acuerdo con sus opiniones. Ser griego, ciudadano libre y no ser bárbaro, mujer o esclavo es el verdadero punto de partida de la producción intelectual en general y de la cultura griega en particular. No por mero caso se atribuye a Tales de Mileto la siguiente afirmación: de estas tres cosas soy grato al destino, en primer lugar, de haber nacido hombre y no animal, en segundo lugar, de haber nacido hombre y no mujer, y en tercer lugar, de haber nacido griego y no bárbaro. Si Tales, o el que haya sido,
No menciona el ser ciudadano y el ser libre, seguramente fue porque señalamientos de ese tipo no eran necesarios sino superfluos. El esclavo no era ciudadano y el griego, en cuanto ciudadano, no podía ser más que libre. Una preferencia ideal como la de Tales nos remite, sin duda, a una sociedad dividida en hombres y no hombres, en griegos y bárbaros, una sociedad en la que estas alternativas eran reales y no meramente ideales. El tránsito progresivo a la expresión de un pensamiento sistemático, nos lo documentan los textos literarios griegos por la gradual corrosión de los acertos míticos arcaicos y por el surgimiento, en el cuadro de la multiplicación de las opiniones, de los máximos interrogativos de una ética reflexiva. ¿Qué es el bien? ¿Qué es la virtud? ¿Qué es la justicia? Sócrates representa el punto de arribo de esta elaboración y su arte mayéutica, así como la antilogía de los sofistas, es de por sí un signo evidente de la fatigosa operación que se debió llevar a efecto para comparar y seleccionar las opiniones. En la política, el problema de la comparación y de la selección quedaba ya comprendido en la inauguración de la contienda por el poder o, de cualquier manera, en la posibilidad de influirlo. La lucha política probablemente debió representarse al ciudadano ateniense bajo la forma de una contienda que tenía por objeto la actuación de una conducta capaz de adecuarse a la armonía de la comunidad de los libres, lo que significa una articulación manifiesta de orden cósmico más general. Designar aquella conducta era algo así como señalar los muros de la hay una reflexión que incluso hace entrar en crisis la posibilidad de mantener en pie la antigua armonía de la parece difícil, huésped, que todo lo que constituye la política, tanto cuando es pensamiento como cuando está en el plano de los hechos, logre en algún modo tener una validez universal. En efecto, esta crisis ideal de la era una crisis real. Polis, y el parangón, de hecho, lo encontramos en Heráclito, y participar en la construcción del orden natural. Es sólo hasta más tarde cuando la profundidad de los contrastes entre las posturas políticas e ideales genera los primeros grandes quebrantamientos en el pensamiento político y delinea algunas de las fundamentales direcciones de su desarrollo. La especulación acerca de los valores centrales induce, entre otras cosas, a subrayar la gravedad de las aberraciones prácticas y a plantearse aquella cuestión crucial con la que principia el diálogo platónico sobre las leyes. Huéspedes, ¿fue Dios u hombre el autor de vuestras leyes? Las leyes fue una obra postrera de Platón, pero quizá su tono conciliador se apoya en una beta escéptica que no ha sido alimentada solo por la vejez. En ella se lee que no es fácil para el hombre sustraerse a la ubris, que la vida política es un ser públicamente enemigo de todos y, en privado, ser cada uno para sí mismo. 38 Polis. Polis, el proceso de relativización de los valores y de problematización del carácter unívoco de la antigüedad, sin duda se presenta conexa con una disolución real de la comunidad de los libres, minada por mutamientos estructurales que van acentuándose. Este proceso es puesto en evidencia por la sofística, encuentra su metodólogo en Sócrates y en Platón aquel que fija los dos polos generales de su desarrollo teórico, un dualismo neto entre los modelos y la vida, del que desciende una perenne tensión de adecuación de las cosas a las ideas, o bien el repliegue de un escepticismo, latente y en apariencia realista hacia aquel justo medio que con gran facilidad degenera en compromiso. En el plano de la teoría política, la República y las leyes realizan con bastante claridad estas dos direcciones, utópica la una y sustancialmente escéptica la otra. 40 La primera vuelve a sugerir la tentativa de suprimir aquella particularidad que constituye la espina dorsal de las cosas mundanas, al llamar a juicio al mito de la edad perfecta que se ha perdido y al transfigurar el conocimiento en reminiscencia, la anamnesis platónica. La segunda se inclina a catalogar las degeneraciones humanas de los modelos ideales y a meditar a contrario en la omnicomprensión de la reducción de la política a la sabiduría y a la virtud. La gran síntesis de Aristóteles es el último bastión, detrás del cual se refugia el espíritu de la cultura griega, en un esfuerzo extremo por mantener quieta su aspiración a la virtud perfecta en la comunidad y de alcanzarla desde el interior mismo de las cosas del mundo. Aristóteles critica el comunismo platónico, más aristocrático de cuanto no se logre pensar, y el rígido enjaulamiento de la vida política en el modelo de un organismo ideal que debe plasmar los procesos reales, convirtiéndose en el primer teórico de la propiedad privada. Concibe la política, al igual que la naturaleza, como una esfera que lleva en sí la potencialidad de la perfección. Su finalismo no es menos perfeccionista que el de Platón, pero surge de las entrañas de lo real y exige el reconocimiento de la particularidad. La constitución de la polis sigue siendo la estructura integral de la ciudad, de la que el hombre ciudadano es parte, orgánica que no puede disociarse sin degenerar en su humanidad. Pero la misma constitución es un modelo que no se recaba ya de los proyectos especulativos, sino de la exploración histórico-social, de la confrontación, de las constituciones. De esta manera, entra en crisis la armónica inherencia del logos a la physis, de la razón a la naturaleza de los modelos y la perfección formal, del orden cósmico.
El ideal de la justicia, corazón de la cultura política griega, experimenta a su vez los contragolpes de las diferencias reales que van surgiendo. Si es cierto que la ley es inteligencia sin pasión, es verdad también que el mundo está lleno de pasiones sin inteligencia y que auténtica justicia no puede consistir solo en la facultad de conmutar sino además en la facultad de distribuir de acuerdo con méritos efectivos. El carácter abstracto frío y homogéneo de la ley debe ajustar cuentas con la heterogeneidad de los hechos y de los méritos y puede resultar igual solo para quien es igual. En el pensamiento de Aristóteles la ciudad-estado sigue siendo un organismo natural, pero como toda porción de la naturaleza, también aquí el fin determina la naturaleza de los seres, y precisamente en la identificación de este fin natural se desenvuelve una vasta gama de alternativas. La política de Aristóteles comienza por sostener que el carácter propio del hombre respecto de los demás animales estriba únicamente en que poseen la noción del bien y del mal, de lo justo y de lo injusto y de todas las demás antítesis morales. 42 De modo que no hay política que no sea, al mismo tiempo sabiduría y virtud. Pero la obra termina fijando para la educación de los futuros ciudadanos tres principios fundamentales: el miedo entre los extremos, lo posible, lo decente. 43 La disociación individualista todavía no ha desintegrado la comunidad, pero ya ha previsto su carácter problemático. Aristóteles intenta contener y risanar la unidad de la vida citadina con un esfuerzo realista que le permitirá hablar por siglos a las sucesivas formas civiles, hasta cuando queden radicalmente desintegradas por la antítesis que el mundo griego comenzó apenas a entrever, la antítesis entre vida pública y privada, y que es una antítesis material y no solo filosófica. La zona del pensamiento político ocupada por los posaristotélicos escépticos, epicúreos, estoicos, está dominada por las semillas del individualismo, que germinarán en Roma después de la edad heroica de las civitas, al declinar de la república. Justamente se ha hecho notar que no hay en todo el pensamiento político un cambio tan sorprendente como el que se opera entre la doctrina de Aristóteles y la concepción filosófica posterior representada por Cicerón y por Séneca. Pero esta aserción quizá tenga necesidad de ser complementada en el sentido de que, en realidad, las nociones que tenemos acerca de la primera fase de Roma y de su originaria civilización citadina, permiten seguir la huella de no pocos elementos de concordancia con la civilización de la polis griega. Precisa agregar, además, que entre Aristóteles y Cicerón la distancia está cubierta por la mediación de las escuelas griegas, posaristotélicas que ya recordamos. Sobre la base de estos agregados es posible afirmar ahora que existe una reiteración de las tendencias políticos, sociales e ideales entre las dos grandes secciones del mundo antiguo. El organicismo de la polis es todo menos que desconocido en la infancia de las civitas y la novedad de Cicerón y de Séneca es todo menos que inédito para la Grecia posaristotélica. El hecho es que mientras el epicentro de la cultura griega cae en la civilización comunitaria citadina, el de la cultura individualista romana monta entre la república y el imperio. Por esto Grecia nos habla sobre todo por boca de Atenas de Pericles y de su vida armoniosa poblada de valores e instituciones orgánicas, mientras que Roma nos habla más bien a través de su gran florecimiento jurídico. La fallida unificación de Grecia impidió que históricamente la civilización citadina griega desembocase en formas que nos parecen más bien típicas de Roma, pero al mismo tiempo es indudable que las direcciones del desarrollo ideal romano son expuestas por la tardía cultura griega. El núcleo central de estas tendencias, vivo sobre todo en las escuelas filosóficas griegas que dominarán la madurez de Roma, el epicureísmo y el estoicismo, está constituido por el individualismo y por el cosmopolitismo, íntimamente relacionados con los procesos de desintegración de la ciudad-estado, que tienen como trasfondo histórico material la disolución progresiva de la economía natural, el desarrollo mercantil y la constitución de entidades políticas supracitadinas. Solo en este cuadro de conjunto, la tesis hegeliana de que el principio general del mundo romano es la interioridad subjetiva, sin dejar de ser verdadera, encuentra un referente histórico que de otro modo se desvanecerían genéricas leyes del espíritu. Por lo demás, el mismo Hegel hace notar, al estudiar el ocaso de Grecia y según sus parámetros idealistas, que para ese entonces el ligamen está roto y queda solo la árida singularidad, la particularidad odiosa, que de una manera obstinada y caprichosa se mantiene en sí misma, se encierra erizadamente en sí, entra, sin más ni más, en una relación de dependencia y de conflicto respecto de las demás. Lo que ha sido llamado a través de tanto tiempo el genio jurídico de los romanos, tiene su punto de nacimiento en la expansión de los procesos práctico-materiales que, en Grecia apenas si se habían insinuado y cuya consecuencia esencial podría expresarse en estos términos hegelianos: el retornar en sí del espíritu es también la aparición de la antítesis. De los dos elementos de esa antítesis, el primero es lo universal, en el que el individuo se pierde y, a condición de su obediencia respecto del estado abstracto, recibe en cambio el permiso de ser dueño de sí mismo. A lo universal abstracto se contrapone entonces, como segundo elemento, el rígido sujeto abstracto,
En esa contraposición se encuentra por tanto expresado el riguroso derecho de la personalidad. En Roma encontramos ya esta libre universalidad, esta libertad abstracta, que, por una parte, plantea el Estado abstracto, la política y la autoridad superior a la individualidad concreta, subordinándola en modo absoluto, y que, por otra parte, crea, frente a esta universalidad, la personalidad, la libertad del yo en sí, que debe ser bien diferenciada de la individualidad. La personalidad constituye, en efecto, la determinación fundamental del derecho, y adviene a la existencia sobre todo con la propiedad. Disociación individualista de la totalidad orgánica de la comunidad y constitución gradual de la comunidad como mera comunidad abstracta, desenvolvimiento privado y público, interiorización del mundo como ética privada y transformación cada vez más abstracta de aquel mundo como esfera política y jurídica, son procesos que se desarrollan al mismo tiempo. El individuo se sustrae al grupo recogiéndose en el recinto de la propiedad privada y en la ética de la conciencia, mientras que la relación exterior con los demás se objetiviza en una abstracción que hace posible la reconducción de las individualidades bajo los tipos formales y generales de la conducta jurídica. Se trata de procesos que en Roma no completan del todo su parábola, falta la total igualación de todos los individuos, el fin de la esclavitud, presupuesto necesario de aquella contraposición integral entre privado y público que distinguirá al mundo moderno, pero que se verifican en medida suficiente como para que Roma manifieste un tipo ideal de derecho propio de una sociedad que produce y vende mercancías y que se funda en el individualismo de las relaciones de producción y de dominio, solari. De ahí el nacimiento de aquella lógica jurídica que resultó aplicable a una amplia variedad de ordenamientos sociales, y más aún, a todo ordenamiento social que reconoce la propiedad privada y el comercio capitalista, Schumpeter. Es la lógica que después se transformará en nuestra gramática jurídica, el canon de nuestro pensamiento jurídico, Hering. La continuidad ideal de la historia del pensamiento, que innegablemente sigue existiendo, es la contrapartida de una continuidad material